Bueno, en el video de esta oportunidad vamos a hablar lo que es el tema del tiempo de refrigeración de alimentos. En este caso, en el curso de tecnología de refrigeración, eh, llevado a cabo junto con el docente, el ingeniero Mariano, ¿no? Bueno, para empezar hablando sobre el hecho del tiempo de refrigeración, tenemos que centrarnos en esta vez en una fruta que nos tocó indagar sobre ello, ¿no? Sobre su tiempo de refrigeración. En este caso hablaremos sobre la naranja, ¿no? Que es uno de los frutos más consumidos por las personas, ya que contiene vitaminas que no pueden ser creadas por el cuerpo humano. En este caso, la más resaltante que es la vitamina C. Las naranjas deben ser consumidas de manera fresca, o si no, pueden ser preservadas en un lugar donde su vida útil se alargue, ¿no? O se prolongue. Aunque está en refrigeración, los alimentos igual tienden a comenzar un proceso de descomposición. Puede que la refrigeración, en este caso, haga que este proceso tarde un poco más de lo que usualmente tarda, y por ello en el caso de esta práctica lo que se busca es saber el hecho de que eh, cuánto puede llegar a suceder, cuándo puede llegar a suceder este momento, ¿no? En que la fruta, eh, de preservarse en un medio adecuado, eh, y además trataremos de ver cómo puede afectar esto en su composición. Bueno, como fundamento teórico tenemos lo que es el tiempo de refrigeración. Ese tiempo de refrigeración, en este caso para la subdeterminación, constituye un elemento de importancia, ¿no? Ya que permite conocer el tiempo necesario para que un producto alcance una temperatura dada en su centro térmico, partiendo de una temperatura inicial. Además, teniendo en cuenta lo que es la temperatura del medio ambiente y la configuración geométrica. Teniendo también, por otro lado, en consideración como por ejemplo el tipo de envase en cuanto a lo que son líquidos, y además en este caso, el resultado puede emplearse en el cálculo de la carga por productos correspondiente a la carga térmica. Eh, una vía que puede usarse para la determinación de este tiempo constituye lo que es el método gráfico. El método gráfico eh, se basa en gráficos para cada una de las formas geométricas sencillas, esferas, paralelepípedos y cilindros, donde se relacionan un factor de temperatura, el número de Fourier que relaciona la difusividad térmica, el tamaño del producto y el tiempo de enfriamiento, y el número de Biot, que relaciona el coeficiente de transferencia de calor, la conductividad y el espesor del producto. Así, por ejemplo, para un cilindro de longitud finita, donde la transferencia de calor se efectúa en los sentidos radial y longitudinal, el método combina la solución del cilindro para el primero y la lámina para el segundo. En el caso de un paralelepípedo, se combinan las soluciones correspondientes a tres láminas. Este último procedimiento nos brindará resultados más precisos en la medida que la figura geométrica se acerque más a una figura regular. En cuanto a la calidad, los alimentos refrigerados se encuentran la influencia por la velocidad con que se produce el enfriamiento, la resistencia de diversos tejidos animales y vegetales al enfriamiento es muy diversa, así que las frutas y los vegetales, por ejemplo, presentan una estructura muy rígida, por lo que la formación de cristales de hielo cuando se congelan puede afectarlos con mayor facilidad que las carnes. Por otro lado tenemos lo que es las gráficas de enfriamiento, ¿no? Estas gráficas representan los cambios de temperatura a lo largo del tiempo, durante el que se enfría una sustancia. Además reflejan lo que es el descenso de temperatura y los cambios de estado agresivos, condensación o solidificación con temperatura constante. Eh, Además, esta gráfica se construye colocando en los ejes abscisas X el tiempo transcurrido en el proceso y las ordenadas Y en la temperatura. Para nuestro caso, tomando en cuenta el gráfico que aparece, eh, nosotros consideramos lo que fue las horas en cuanto, bueno, aquí aparece horas, ¿no? En cambio, nosotros hemos tomado con intervalos de minutos. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos a hablar lo que es el tiempo de enfriamiento de medios, ¿no? Este es el tiempo requerido para enfriar el producto a la mitad de diferencia
entre la temperatura inicial del producto y la del medio refrigerante. El tiempo de enfriamiento en esta práctica se estimó como 3 veces el T medios, ¿no? Además tenemos lo que es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton, o enfriamiento newtoniano, establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Bueno, la diferencia de estas temperaturas entre el cuerpo y su medio no es muy amplia o demasiado grande. El calor transferido en la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. En este caso, la ecuación eh, que representa la ley de enfriamiento de Newton nos da la variación de la temperatura T del cuerpo en función del tiempo. Y es la que vemos expresada aquí, ¿no? Como T igual a la temperatura inicial más la temperatura del medio, menos la temperatura inicial del producto, por epsilon elevado a la constante K por T minúscula, que sería en este caso el tiempo, ¿no? Eh, y eso sería todo en cuanto a lo que es eh, la teoría, ¿no? A continuación vamos a ver lo que son los objetivos. Bueno, dentro de los objetivos que nos hemos trazado para esta práctica son los siguientes. Obtener las curvas de enfriamiento para los diferentes productos alimentarios y también comparar los resultados obtenidos con la curva de congelación del agua. Asimismo, también obtener gráficamente el tiempo de enfriamiento, T y T medios para los productos dados. Además, obtener el modelo del tiempo de enfriamiento para los productos dados mediante una hoja de cálculo y compararlo con el modelo de la ley de enfriamiento de Newton. También calcular el valor T y T medios para los productos dados y también compararlos con los valores reales y obtenidos gráficamente. Dentro de los materiales y métodos tenemos los siguientes. Dentro de los materiales, un recipiente metálico que sirva de depósito para refrigerar materiales líquidos. Alimentarios, enfriar, que pueden ser zumo de fruta, hot dogs, frutas enteras, tubérculos, etc. Para el presente trabajo vamos a usar lo que es el fruto de la naranja. También vamos a necesitar un sistema de adquisición de datos y almacenamiento para medir la temperatura de las muestras, tales como la placa Arduino, un sensor NTC, un modelo SD, micro SD y cables. También vamos a necesitar un programa de adquisición y almacenamiento de datos, construido en la plataforma Arduino. También un software de análisis, que puede ser la hoja de Excel o una hoja de cálculo. Dentro de los métodos son los siguientes. Primero, preparamos las muestras sólidas que se desean usar. Los productos líquidos pueden colocarse en recipientes con las mismas dimensiones que el modelo cilíndrico utilizado. Insertamos en sensor de temperatura NTC en cada una de las muestras y comenzamos a tomar los datos en intervalos de 10 segundos por un lapso de 12 horas. Cuando ya se alcance el tiempo de congelación teórico de cada una de las muestras, observamos si se han congelado completamente. En caso contrario, continuamos la congelación. Por último, procesamos y analizamos los datos adquiridos y presentamos en tablas y gráficos. Bien, para continuar con los resultados, primeramente se tiene que descargar el código Arduino ya enviado por el profesor, como vemos aquí. Se prosiguió a compilar el código y a subirlo. Hacemos las conexiones correspondientes, que vendrían a ser la placa Arduino junto con el sensor de temperatura NTC 10K. También necesitamos el uso de una resistencia de 10K. En el código tiene que estar indicado que el sensor de temperatura debe estar a 5 voltios y en un sistema análogo, en este caso acá está a 2. Yo he considerado el a 0. De igual forma, la resistencia
tendríamos que tenerlo ubicado en el GND y en el análogo A0. Como vemos, ya está subido el código. Vamos a darle al monitor serie y nos arroja la temperatura. En este caso, ahorita lo tengo en una temperatura ambiente, ¿no? Y ahí nos muestra en un lapso de 10 segundos, como la práctica nos indica, en un intervalo de 10 segundos. Y de esta manera vamos a tener los resultados, ¿no? Posteriormente, se llevó los datos a un cuadro Excel, en el cual, como podemos ver acá, tenemos lo que es la temperatura experimental de la naranja, ¿no? ¿De qué manera se resolvió esto? El sensor de temperatura, la parte metálica, se introduce dentro de la naranja y esta es llevada al refrigerador. Y calculamos un promedio. En este caso yo he utilizado un tiempo de 6 horas. Después, para el mismo método se utiliza para lo que es la temperatura experimental del agua. En un vaso con agua se coloca dentro del refrigerador e introducimos también lo que es el sensor. Bien. A continuación, tengo acá los datos que vendría a ser el cálculo del modelo Newton, en el cual utilizamos la fórmula ya mencionada por mi compañero. Para esta fórmula se consideró la temperatura del refrigerador, temperatura final del refrigerador, que es de 3.15. Su temperatura inicial de la naranja, que es de 20.33. Con estos datos se tendría que hallar lo que vendría a ser la constante K. Tomamos un tiempo aleatorio, en el cual el tiempo aleatorio que hemos considerado es de 200 segundos, para una temperatura de 20.42, ¿no? Como indica acá. Un tiempo de 200 segundos presenta una temperatura de 20.42, ¿no? Y de esta manera se halló lo que es el K, como vemos acá. Una vez obtenido el K, se llegó a encontrar lo que vendría a ser ya la temperatura de enfriamiento T medios, ¿no? Para este caso, como vemos acá, el resultado que nos sale 8.59. ¿Cómo lo he obtenido ese dato? Restando lo que vendría a ser la temperatura inicial de la naranja y la temperatura final del refrigerador, de 3.15. Todo esto dividido entre 2. Y de esta manera tendríamos lo que es el dato de la temperatura de enfriamiento T medios, 8.59. Con este dato, ya vendríamos a calcular lo que vendría a ser en este cuadro, los parámetros que tenemos de la naranja para la temperatura real que hemos utilizado es de 21.600 segundos, que dividido entre 3.600 tendríamos un tiempo de 6 horas, ¿no? Para para el tiempo del gráfico, como vemos acá, tenemos ya en un diagrama de dispersión se desarrolló la comparación de curvas de refrigeración del agua y de la naranja. En nuestro tiempo del gráfico, he considerado un tiempo de 18.940 que estaría ubicado más o menos por acá, que si podemos darnos cuenta ya se mantiene estable porque después los datos comienzan nuevamente a subir, o bien suben y bajan ahí. Ese vendría a ser el tiempo de la gráfica. Para el T medios, el tiempo real vendría a ser la mitad del tiempo al tiempo inicial, que es de 21.600. Vendríamos a tomar la mitad. El tiempo de la gráfica, en este caso, como habíamos ubicado un tiempo acá de 18.940, el método que he utilizado es tomarlo hacia la mitad de nuestra gráfica, la mitad que vendría por acá, digamos, y si damos cuenta, podría estar ubicado, he considerado que está ubicado en un tiempo de 8.080 segundos, ¿no? Luego tendremos en el T medio el tiempo de modelo. Para el tiempo de modelo he utilizado la fórmula, que es el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura del refrigerador entre la temperatura inicial de la naranja menos la temperatura del refrigerador. Todo esto igual a la negación de la constante por el tiempo.
Bien, para esto he tomado lo que vendría a ser acá, ¿no? Nuestro tiempo inicial, 20.33. También la temperatura del refrigerador 3.15. He utilizado la constante y como podemos ver, he utilizado el tiempo que hemos hallado de 8.59, que habíamos hallado ya posteriormente de la resta y división, ¿no? Y de esa manera ya obtuvimos lo que es el tiempo modelo. Para el tiempo modelo de T, como en teoría nos dice que vendría a ser 3 veces el tiempo modelo de T medios, ¿no? Para eso le hemos multiplicado entre 3 y ya hemos tenido el resultado. Con este dato podemos hallar la temperatura modelo para T, que vendría a ser este, ¿no? Utilizamos la misma fórmula de modelo Newton, en este caso intercambiamos el tiempo que vendría a ser este. Y ya nos arroja el tiempo modelo, la temperatura modelo, 3.695, que vendría a ser para T. De igual manera, acá tendremos el cuadro, la temperatura experimental de naranja, y también tenemos su temperatura teórica. ¿De qué manera la he hallado? Utilizando el modelo de Newton para todos los tiempos, ¿no? Que es de un intervalo de 10 segundos, como mencionaba. Y se procede también a realizar su cuadro, un diagrama de dispersión, en donde comparamos la temperatura real versus la temperatura teórica. Bien, en el siguiente cuadro vamos a hallar la ley de enfriamiento de Newton, que viene a ser el modelo Newton que ya habíamos descubierto, su hoja de cálculo y el R cuadrado. ¿Cómo lo hallo esto? Agregando una línea de tendencia para lo que es la temperatura experimental de naranja, polinómica de grado 2 y presentamos los datos. Bien, aquí tendremos nuestra hoja de cálculo y el R al cuadrado, que ya hemos mencionado en el cuadro anterior. Muy bien. Ahora vendría a explicarles un poco las conclusiones. Como conclusión tenemos que se logró obtener el modelo de Newton para una temperatura inicial de 20.33, del cual obtuvimos un tiempo de, una constante K de 2.6 por epsilon a la menos 5. El tiempo de enfriamiento que se estima para 3 veces el T medios vendría a ser de 132.054 segundos, con una temperatura que hemos hallado de 3.695 grados Celsius. Para la refrigeración de la naranja se utilizó un tiempo de 6 horas, como vemos acá, 21.600, como ya le había comentado, entre 3.600 nos da un lapso de 6 horas, donde se pudo observar que prácticamente en la gráfica vemos que ya a las 5 horas, digamos, se mantiene estable la temperatura del alimento. Para la temperatura del agua, logró su estabilidad con una temperatura de 9.13, ¿no? También de igual manera, ubicamos acá, digamos acá no se mantiene estable, baja, baja, y acá, digamos, ya llega a un punto estable, en el cual ubicando la temperatura, digamos, lleva a una temperatura de 9.13 grados Celsius. Y por último, se logró calcular la temperatura teórica utilizando el método Newton ya planteado, ¿no? Vamos acá. Bien, ese vendría a ser nuestra parte de resultados, discusión y nuestra conclusión. Después tenemos lo que es un caso adicional, donde nos dice que un alimento que se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius, para aumentar su vida útil, se almacena en una cámara de frío, que se halla en una de 5 grados Celsius. Luego de 15 segundos se verifica que su temperatura ha disminuido 2 grados Celsius. Se pide determinar lo siguiente, usando el modelo obtenido a partir de la ley de enfriamiento de Newton y hacer su plantilla en hoja de cálculo, ¿no? Bien, acá tenemos ya nuestros datos, una temperatura inicial de 25. Dice que se encuentra almacenada, por lo tanto, la temperatura del refrigerador, digamos, es de 5 grados Celsius. Nos dan el tiempo, que es de 15 segundos, y por último nos dan la temperatura de 23. Con estos datos, tendríamos que hallar lo que vendría a ser nuestra constante K.
Hacemos las operaciones y nuestra constante K sería 0.007. Bueno, ese debería ser nuestro resultado de nuestra constante. Elaboramos nuestra ecuación de Planck. Y aquí obtenemos ya, perdón, la ecuación de Newton. Luego nos pide determinar la temperatura del alimento luego de 30 segundos. Para este caso, simplemente lo que nos pide ya la temperatura queda como reemplazamos los 30 segundos, que vendría a ser el T del épsilon, y hallamos su temperatura para ese tiempo de 30 segundos. Después nos piden qué tiempo debe transcurrir para que la temperatura del alimento sea de 10 grados Celsius. Bueno, en esta ocasión nos dan como dato a descubrir lo que vendría a ser el tiempo para una temperatura de 10 grados Celsius, ¿no? Colocamos la temperatura, 10 grados Celsius, para un tiempo de temperatura de refrigerador de 5. Acá hacemos la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura del refrigerador. Y bueno, ahí tenemos el epsilon, a menos el dato de la constante K y el dato que vamos a descubrir. Hacemos los resultados y obtenemos un tiempo de 197.36 segundos. Bien, eso vendrían a ser ya el caso adicional. Bueno, las conclusiones ya las he mencionado. Ahora vendríamos a ver lo que paso a mi compañero para que les dé unos datos acerca de nuestros anexos. Dentro del tema de los anexos, podemos observar los cálculos que hemos realizado en esta práctica en la hoja de Excel, tales como el cálculo para el T y T medios, los cálculos del tiempo de enfriamiento T medios y la temperatura teórica. También podemos observar en la segunda imagen el sensor de temperatura conectado a la placa y asimismo la parte metálica del sensor introducido en la naranja. Y en la primera imagen podemos observar la naranja y la parte metálica del sensor dentro del refrigerador. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta práctica. Espero que les haya servido muchísimo para saber la gran importancia de la refrigeración de los alimentos, ya que con esto lograríamos que su vida útil se alargue. Muchas gracias.